Buenas noches a todos. Les agradezco mucho su puntualidad a esta plática que es la tercera que concebí inicialmente para que fueran básicamente con la misma temática. Hoy, en esta tercera sesión, después de haber dado las dos anteriores y de reflexionarlo, hice un cambio que ya les iré platicando. Bueno, como les comento, todos los micrófonos están silenciados para evitar interferencia que a veces ocurre. El único abierto es el mío. Ustedes pueden enviar mensajes por teclado. Yo estaré viéndolos y en su caso, cuando alguna cosa no la explique apropiadamente, me lo pueden hacer notar. Y como también les comentaré más tarde, mediante correo electrónico podemos tener muchos intercambios. Como anuncié, el tema de esta plática es cómo ser la mejor versión de uno mismo. Y bueno, los propósitos de esta hora que vamos a platicar, o que más bien yo voy a platicar, son el aportarles información sobre posibilidades para ser lo mejor que uno puede ser, para aportarles o darles a conocer qué conocimientos son esenciales para triunfar en la vida, para reinventarnos como queremos ser y como queremos sentirnos, para desplegar todo nuestro potencial, realizarnos y vivir a plenitud. Y finalmente, y este es el cambio más importante que estoy agregando el día de hoy y que contrasta con las dos sesiones anteriores, voy a plantearles la gigantesca muralla que cada uno tiene para cristalizar todas las posibilidades que tienen a su alcance. Como referencia, porque muchos no me conocen, soy un octogenario y el serlo me da ciertas perspectivas, cierto bagaje que los jóvenes como ustedes todavía no cargan o no han recorrido. Nací pobre, mi familia era pobre, pero al morir mi padre cuando yo tenía 10 años, yo era el mayor de 3 hermanos, caímos en la pobreza extrema, lo que hoy se conoce como pobreza extrema. Eso significó que durante 5 años la dieta única en casa eran frijoles y tortillas. Y en varias ocasiones, cuando observaba algún conocido o familiar comer muy bien y no invitarme, se me hacía agua a la boca. Esas situaciones, esas vivencias de mi infancia y mi primera juventud son las que más nos influyen por el resto de nuestra vida. Y por lo que me tocó experimentar, fui objeto de limitaciones,
de complejos que reconozco mucho después que el causante de esas limitaciones y de mis complejos fui yo mismo. Me provocó lo que viví en esos años, en esa etapa, una necesidad imperiosa de superarme. Realmente no lo pensaba yo como tal, pero en mi interior sentía esa urgencia de salir adelante. Empecé una búsqueda desde esa temprana juventud y como los recursos eran tremendamente escasos, lo primero que pude localizar y pude comprar fue un libro, después 2 o 3 más, libros usados que siempre han sido muy baratos. Porque uno de mis graves problemas es haberme hecho tartamudo al grado de que no podía decir mi nombre de corrido. Entonces mi primera necesidad fue poder hablar sin atorarme, poder decir un poco más de corrido. Entonces fueron los libros que encontré, por cierto, valiosísimos. Ahí vi que el gran orador griego tenía un problema también de tartamudez. Y lo que él hacía, Demóstenes, era meterse guijarros a la boca y se ponía a hablar ante el mar para dominar con su voz el ruido de las olas. Aprendí, porque decía uno de los libros, si observas a un locutor de costado, vas a ver que su pecho se expande. Y de ahí derivaba que cuando tienes suficiente aire en tus pulmones, puedes expresarte con más palabras y además el respirar a plenitud te calma. Inversamente, respirar agitadamente como yo hacía por los nervios aumentaba tremendamente el nerviosismo. Desde también mis 10 años me volví un gran estudiante. De haber sido regular en la escuela, empecé la secundaria nocturna y en la mañana estudié para contador privado y en ambas escuelas obtuve excelentes calificaciones. Se me hizo el hábito de aprender, de estudiar con gusto y bueno, en las últimas décadas, ya 4 o 5, una buena parte de mis textos han sido sobre desarrollo humano, estudié filosofía y la última etapa, aunque sigo con todas de hecho, el tema espiritualidad, que es el desarrollo humano de alto nivel. En cuanto a trabajos, primero me desarrollé en cómputo electrónico, cuando no se conocían los computadores en los años 50 del siglo pasado. Me tocó programar los primeros computadores en América Latina. Estuve en esa actividad durante 15 años y me valió el haber hecho esa programación y haber sido realmente un hombre de sistemas de información muy picudo, como dicen a veces. Me valió que me nombraran director técnico de UNIVAC, hoy Unisys. En recursos humanos he estado también otros 15 años más o menos y también he sido consultor, sigo siendo, soy coach
Escribo desde hace muchos años. Soy abuelo de 7 extraordinarios muchachos. Muchachos digo porque 2 ya son jóvenes de 14, 2 de 11, una de 8, una de 5 y uno de 4. El hecho de ser abuelo hace una gran diferencia, porque una de mis grandes expectativas, lo que realmente quiero hace tiempo, es influir para que mis nietos caminen con menos dificultades que las que yo atravesé. De hecho, varios de ellos están escuchando esta plática. Y quiero mencionarles que lo que les voy a platicar no son teorías, son cuestiones que he comprobado en mí mismo y he podido observar por largo tiempo en personajes tremendamente exitosos. O sea, todo lo que voy a decir tiene validez. Comento también que hay, como en muchas profesiones, hay triunfadores naturales. Hay personas que nacen haciendo fácil y bien cosas que les permiten triunfar con relativa facilidad. Habemos otros en donde es cuesta arriba salir adelante. Pero lo que me es claro a estas alturas de mi partido es que existen principios muy claros, muy concretos, que son imitables. La imitación es una de las grandes aportaciones de la programación neurolingüística. Y el mayor expositor de programación neurolingüística es uno de mis grandes maestros, Anthony Robbins, que me enseñó, ya comentaré un poco más sobre eso, a caminar sobre brasas al rojo vivo sin quemarme. Y otra vez, neurolingüística tiene como bandera, una de sus principales banderas, el imitar a los campeones, a los que hacen muy bien algo. Y bien, hay lo que llamo yo poderes muy importantes que están al alcance de todos nosotros. Estos poderes, el primero de ellos, el más importante, es el poder de la palabra. La palabra, sin lugar a dudas, es nuestro mayor poder. Esto lo aprendí con Fernando Flores, el doctor en filosofía lingüística, que en el año 82, coincidentemente cuando se publicó mi primer libro, La solución son unos cuantos, me incorporó, me permitió participar en un programa que se llama Comunicación, o se llamaba Comunicación para la Acción. Y ahí, en más de 30 horas, aprendí hasta el fondo de mí que efectivamente nuestro primer poder es nuestra palabra, que abarca pensamientos, lo que decimos en voz alta, lo que nos decimos a nosotros mismos, nuestros soliloquios, lo que visualizamos, lo que imaginamos, eso es lo que abarca nuestra palabra. El poder de la voluntad, que todo esto lo sabemos como conceptos, pero quien más me ha enseñado sobre el poder de la voluntad es
mi gurú Paramahansa Yogananda, que es extraordinario. Es hoy por hoy, hace ya más de 2 años, mi coach principal. El poder de las creencias, el poder del subconsciente, que es increíble, el poder de la calma, el poder de la visualización, el conocernos a nosotros mismos, como bien dice la frase más famosa de la antigüedad, conócete a ti mismo, que la difundió mi filósofo predilecto Platón en sus diálogos, en sus experiencias vividas con Sócrates, su gran maestro, fue el que difundió esa frase, conócete a ti mismo. Sócrates, por cierto, decía, primero ocúpate de conocerte a ti mismo, antes de penetrar en otros misterios. Platón, que algunos colegas en filosofía no era su preferido, como sí es el mío, se inclinaban por Aristóteles, que es muy científico. En cambio, Platón fue realmente un místico, un hombre que veía, visualizaba, y no dudo que viera el misticismo profundamente. El estar consciente, estar despierto, como Buda, más casi 3000 años atrás, nos enseñó. Buda significa el despierto. Él fue el primero que enfatizó que hoy somos lo que hemos pensado. Y también la trascendencia de estar despierto. El poder de la atención, de concentrar la atención, el poder de los hábitos, de las afirmaciones, de la positividad, el poder que nos transmiten maestros, mentores, coaches, que son importantísimos. Algo más comentaré sobre eso. El poder de la fe, fe que todos sin excepción tenemos, y lo que puede sorprender a algunos es que lo que muchos tienen, yo la he tenido, es fe negativa. Y un exponente principal de la fe negativa es el miedo. Estos poderes son para mí importantes, además de algunas buenas prácticas que reditúan muy buenos dividendos, como es agradecer, por ejemplo. Bien, de lo que no tengo duda, y creo que ahí coincidamos todos, es que sin excepción todos, aunque sea muy en el fondo, deseamos tener éxito. Éxito, cada quien lo define. Para muchos, hace rato, tener éxito lo visualizan como tener mucho dinero, muchos bienes materiales. Pero existen muchas interpretaciones de éxito, cada quien tiene la suya. Lo importante es que todos, nuevamente, deseamos, por lo menos en algún aspecto, llegar más allá que donde hoy estamos. De ahí encaja la pregunta, ¿qué porcentaje de la población, de los mayores, digamos, de los adultos y de los jóvenes, logra éxito? Bueno,
Hay algunos estudios de universidades que son las que profundizan en temas que las empresas privadas o las públicas ni siquiera les pasan por la mente, como es el tema del liderazgo, el origen del estudio de las tendencias de los líderes nacieron en las universidades. Y también han estudiado el porcentaje de los que logran éxito, entre otras la Universidad de Harvard. Y la conclusión es que los exitosos son menos del 1%. O sea, no abundan los exitosos. Y la pregunta obvia es por qué muchos no logran éxito. En las presentaciones que hice ayer, domingo y el sábado, hice un análisis de causas que hoy voy a pasar por alto, ya explicaré después por qué. Pero sin duda hay una serie de fallas. Tal vez una de las más relevantes es que los que no tienen éxito, los que aquí llamo medianos para no lastimar con la palabra mediocres, falla la perseverancia, es darse por vencido ante las primeras dificultades y 20 o 30 más. Pero ciertamente un común denominador de los medianos, de los que no logramos el éxito que deseamos, es no pagar el precio. No pagar el precio es una frase que uso hace mucho tiempo, al grado de que uno de mis libros, que aquí está en la pantalla, es Paga el precio, una parábola de vida. Ese libro, mi título, el que propuse fue Triunfar es cuestión de pagar el precio. Pero en fin, lo puso así Grijalbo, y es un libro que disfruté muchísimo porque fue mi primer libro en forma de diálogo, otra vez copiándole a mi querido Platón. Tan fue mi primer libro con ese enfoque de diálogo que por primera vez Grijalbo me llamó, después de varios días de haberlo entregado, me llamó el director editorial, fui a verlo y me dijo, mire usted, aquí tengo un dictamen de un editor sobre su libro y el editor decía que cuando hablaba don Manuel, hablaba demasiadas palabras, podía hablar hoja y media. Eso no es bueno en un diálogo. Pero lo más grave es que le falta credibilidad. Y me dijo el editor, el director editorial, como usted es un autor que trabaja hace tiempo con nosotros, le vamos a asignar, si le parece, a un editor que lo acompañe para reescribir el libro. Afortunadamente, para ese momento, yo había superado ya uno de mis graves defectos, que era el reaccionar fuertemente cuando alguien no estaba de acuerdo conmigo. Ya lo había superado, le dije, está bien, aunque nunca recurrí a ese editor designado. El libro lo volví a escribir, lo disfruté enormemente. Cuando lo terminé, se lo mandé al editor que me habían asignado. Nos citamos a desayunar y cuando entró y se sentó a la mesa, lo primero que me dijo fue, me gustó mucho. Y de veras, es un libro que voy a reeditar porque creo que tiene verdades profundas, paga el precio. Lo más
La causa, la plataforma de por qué no tenemos éxito tantos es por la ignorancia. La ignorancia, que es el flagelo más grande de la humanidad desde siempre. El no saber lo que yo califico como educación trascendente. No nos enseñaron, y todavía seguimos igual, no nos enseñan lo más importante para el ser humano. Aspectos que si los aprendiéramos desde infantes, el porcentaje de triunfadores se elevaría enormemente. Y también disminuiría enormemente todo lo malo que vemos por donde quiera. Las luchas entre unos y otros, la contaminación, toda la maraña de problemas cada vez mayores que enfrentamos. No recibimos la educación trascendente para aprovechar la maravilla extraordinaria que es cada uno de nosotros. Es algo que entre más lo reflexiono, más me sorprende. Por eso es que se ha dicho desde que empezó la Biblia a difundirse, que somos hijos de Dios, porque somos realmente extraordinarios. ¿Qué aprendizajes son importantísimos para desplegar nuestro potencial? Algo fundamental, importantísimo, es aprender cómo funcionamos los seres humanos. No tenemos la mayoría ni la más remota idea, aunque somos manipulados constantemente por nuestro subconsciente, no tenemos ni nos damos cuenta. Otra información esencial es por qué soy como soy, por qué somos como somos. Todo es mente, dicen muchos libros, y nuestra mente subconsciente es poderosísima, tan poderosa que es la que maneja todos nuestros órganos internos, nos equilibra, es como una serie de computadores que operan en paralelo a velocidades increíbles. Es poderosísima y desafortunadamente cuando no la hacemos nuestro aliado, se convierte en nuestro verdugo. De hecho, es nuestro verdugo para muchos en la mayor parte del tiempo. Hay leyes universales que aunque no tengamos ideas sobre ella, somos objeto de esas leyes. La más importante es la ley de causa y efecto. Todo lo que emitimos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que no hacemos, causa determinadas consecuencias. Por eso es que yo soy, igual que cada uno de ustedes, la causa de todo lo que a mí me pasa. Y otra fundamental para mí es la ley de repetición. La única manera de apropiarnos de un conocimiento es a base de la primera regla del aprendizaje, que es la repetición.
Lo único que todos, espero, nos hayamos apropiado es de la tabla de multiplicar. Pero ¿se acuerdan cómo la aprendimos? Bueno, nos forzaron a repetir la tabla de multiplicar un día y otro día y otro día hasta que la soñábamos, y hoy por hoy seguimos multiplicando de memoria cifras sin pensarlo, ya es automático, gracias a la ley de repetición, pero la aplicamos rara vez. Entonces hay muchas informaciones valiosas que no nos han servido para nada. Por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ya sabemos cómo aplicamos esa sabiduría. Y otro aspecto importante asociado con lo que estoy comentando es que los conocimientos que no se practican son menos que inútiles. Todos hemos conocido personas que han leído o han escuchado informaciones de diferentes índoles y por el hecho de leerlas una vez o de escucharlas una vez creen que ya saben y jamás las han puesto en práctica. Un hecho definitivo es que lo que no practicamos para apropiarnos de ese conocimiento no solamente no nos sirve, sino que nos impide, nos cierra ante otros comentarios asociados con eso que suponemos que ya sabemos. Ya hablé del conócete a ti mismo, la frase más famosa de la antigüedad, y a la vez sigue siendo trascendente. Por eso decía un pensador anterior a Sócrates, la cosa más fácil es hablar mal de los demás. La más difícil, conocerse a uno mismo. Y bueno, lo que pensaba hasta esta mañana, cuando di las 2 sesiones anteriores, es que iba a dar 10 sesiones sobre esos poderes que mencioné y profundizar intensamente en el increíble poder de los pensamientos. Esta mañana decidí lo contrario. Esta información, que algunos seguramente ya conocen, es muy relevante. Vale la pena tenerla en una hojita donde la vean con frecuencia. Se ha definido que los seres humanos en promedio tenemos 60,000 pensamientos cada día, calculados poniendo una serie de sensores en las personas, y seguimos, por supuesto, pensando cuando dormimos. Si se multiplica 60,000 pensamientos diarios por 365 días, nos da exactamente 21,900,000 pensamientos cada año. Para redondear, 20 millones. Si multiplican su edad por 20 millones, sabrán cuántos pensamientos están en su subconsciente. En mi caso, rebaso los 1,600 millones de pensamientos registrados en mi mente. Pero lo más importante, además del número apabullante, es que también en promedio el 80% de esos pensamientos son negativos, aunque no lo crean algunos. Y más del 95% son repetitivos.
Así que a los niños que los hay, cuyos padres les llaman burros, tontos, que cuando entran a la escuela hay maestros que se los repiten y con discípulos crueles que se mofan de los que tienen algún detalle que aparenta no inteligencia, a un niño que le empiezan a decir burro en su casa y se lo siguen diciendo en la escuela, después ya no hay que decírselo. Él solo se lo está repitiendo constantemente y lo más triste, crea la creencia de que es un burro. Afortunadamente, personajes como Einstein y como Tomás Alva Edison, que fueron calificados como retrasados mentales. De hecho, la mamá de Edison le mandó una carta a la maestra, se la entregó Tomás, ella la leyó y le dijo, ¿qué te dice la maestra, mamá? Su respuesta fue que eres tan inteligente que yo debo ser tu maestra de aquí en adelante. Cuando finalmente Edison vio la carta, ya su madre estaba en el féretro, decía la carta, su hijo es un retrasado mental y no puede estar en esta escuela. Al héroe de más de 1000 derechos de autor o de creativos en los Estados Unidos. Bien, como dije, trabajé con los primeros computadores electrónicos en el siglo pasado. Esta es la fotografía de la UNIVAC 1 que se empezó a comercializar en 1951. Estas eran máquinas de bulbos, generaban muchísimo calor, al grado tal que había que tener agua helada corriente por atrás de las unidades, porque si no se descomponía por el calor. A mí me tocó, ahora sí que por circunstancias de la suerte, ser el primero en programar la UNIVAC Solid State que ahora aparece en la pantalla. Fue el primer computador de transistores. Esta máquina, vean el tamaño, comparando con las dos personas ahí. Bueno, esa máquina tenía la friolera de 50,000 dígitos de memoria, lentísima. Cualquier PC que estén manejando, inclusive un teléfono de estos smartphones, es 1,000,000 de veces más rápida que esa máquina. ¿Pero por qué lo menciono? Porque como tuve que aprender cometiendo muchos errores porque apenas me dieron un manual para aprender, bueno, hice lo mejor que pude. Mi primer desafío fue programar el cómputo de los censos de población y agrícola ganaderos de 1960. Bueno, hice mis programas, me fui a probar los Estados Unidos y me ocurría muchas veces, estuve allá 2 meses, con frecuencia la máquina se volvía loca. Por ejemplo, un programa leía tarjetas con los datos de los habitantes, un habitante por tarjeta, y no hacía más que leer, no debía hacer más que leer, calcular si era hombre, mujer, no poníamos más que hombre y mujer en aquella época, ocupación, edad, estudios, etcétera. Iba haciendo el cómputo de esa información estadística, pero de repente se volvía loca y empezaba a sacar páginas a montones, se volvía loca. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque un computador es tremendamente eficiente en seguir las instrucciones que se le dan. Pero si son instrucciones erróneas, las cumple al pie de la letra. Y justamente eso es
lo que hace el subconsciente. No piensan, simplemente ejecutan las instrucciones que le hemos transmitido a través de nuestro consciente. Parte ya mencioné, he tenido maestros realmente sobresalientes. Ahora sí que fue parte de mi búsqueda encontrar maestros que me ayudaran a quitarme las taras que tenía, limitaciones y una serie de defectos importantes. Pero pongo aquí a Andy Shaw, un británico que no es mayor. Él apenas sacó estos libros en el 2012, ya no hace mucho tiempo. Andy Shaw es un hombre que fue obrero, hacía ventanas, después creó su propia fábrica y en un momento se hizo millonario cuando el auge de los bienes raíces. En el 2008 no solamente quebró estrepitosamente, sino que debía algo como 500 millones de dólares. Estaba por entrar a la cárcel. En un momento se dio cuenta que no controlaba sus pensamientos. Y eso se detuvo en su automóvil, un Maserati. Era un hombre muy rico hasta ese momento. Detuvo su Maserati, se bajó del auto y dijo: no me subo nuevamente al auto hasta que pueda controlar mis pensamientos 15 segundos. Nada más 15 segundos. Los reto a que lo hagan y ya verán que no es nada fácil controlar los 15 segundos. Bien, ¿qué es lo que le pasa a una mente llena de basura como la que tenemos todos los humanos? Con esos tantos millones de pensamientos, emociones negativas, positivas, experiencias, todo lo que hemos vivido está perfectamente grabado en nuestro subconsciente. Estas son algunas páginas de estos libros, del primer libro de hecho, y en este capítulo segundo dice: mi hábito, como algunos me conocen, mis libros yo soy un sacrílego, según la opinión de algunos, porque hago lo que están viendo ahorita: los marco, los vuelvo a leer, uso otro color, subrayo, apunto, hago de todo, de todos estos sacrilegios. Y en este capítulo habla justamente de quién controla tu mente, quién está al mando. Y lo que dice, lo que está subrayado ahí, es que la columna vertebral de tu mente, cuando está dirigida poderosamente y en forma positiva, puede crear todos tus sueños como una realidad. Pero esa misma poderosa mente dirigida negativamente puede hacer un desastre en tu vida, para empezar. En esta página dice algo hermosísimo. Dice, apunto ahí como ven, palabras mágicas. Esas palabras mágicas son aceptar lo que es. Parte de nuestro proceso es que esa maraña, esos miles o cientos de miles de telarañas en nuestra mente causan un desastre. Entre otras cosas, no aceptamos lo que es, lo cual es una tontería. Aquí justamente pongo, hay que practicar los 15 segundos. Y otra vez, por ejemplo, aquí dice, la aceptación es la llave. Porque cualquier cosa que resistes, persiste. Yo eso lo digo hace muchos años. Es una frase de libros
de 1800, que le llamo mis libros negros. Son libros, libros que me dejaron una barbaridad de información valiosa. Y aquí, por ejemplo, en este capítulo 5, habla de curar la enfermedad más grande del mundo, la negatividad. Dice, al entrar aquí, cómo nos consume la negatividad, te da un vacío de regreso. Y la negatividad solo puede alimentarse de negatividad. O sea que vivimos círculos viciosos terribles. Estas son apenas 4 páginas de las 1500 de estos 2 libros, que por cierto me tomó casi un año estudiarlos a fondo, porque la buena práctica de este autor es repetidamente te dice, ya lograste esto, hiciste esto, y si tu respuesta es no, solito dice, no solito, escribe, regresa otra vez y vuelve a ponerlo en práctica. Él insiste en eso, hay que practicar. Si no practicas, te estás haciendo tonto tú solo. Y bien, esto me lleva a la vieja ventana de Johari, que muchos conocen, en donde hay, como ven en esta pantalla, 4 cuadrantes. Hay un área que yo conozco y los demás conocen sobre mí. Hay un área ciega que los demás conocen, pero yo desconozco. Por eso es tan importante el obtener feedback, retroalimentación de la gente que nos conoce y que por prudencia, a veces por querernos mucho como los padres, no nos lo dicen. Hay un área oculta que son mis secretos, lo que solamente yo conozco y los demás desconocen. Y hay un área que nadie conoce, que es una parte, pues eso, oculta, en donde la manera de acercarse a ella es la introspección y muy importantemente la espiritualidad. A lo que voy es a que este mapa interno de realidad, que fue aportado por otro de mis grandes maestros, Bill Harris, este es un enfoque en gran medida neurolingüístico. Pero lo importante de este mapa es que esos millones y millones de pensamientos que hemos incorporado, sin darnos cuenta, forman filtros. Y esos filtros, por ejemplo, cada palabra tiene una interpretación. Por ejemplo, estudiar. Hay quien la interpreta como un deleite, mi caso, y quien la interpreta como una monserga. Hay gente que no le gusta estudiar. O, por decir, riqueza, matrimonio, cada quien interpreta cada palabra en forma diferente. Lo mismo la memoria, cómo ha sido nuestro pasado, decisiones que hemos tomado, nuestras creencias, valores, actitudes, estrategias que hemos establecido. Estos filtros lo que hacen es modificar lo que recibimos del exterior. Lo distorsionan, lo borran, y lo que llega a nuestra interior, lo que es nuestra representación interna de esta realidad exterior, es normalmente muy distinta a lo que recibimos. Pero esta interpretación es la que dispara nuestros estados emocionales y nuestros comportamientos. Y ambos son los que producen los resultados que hemos obtenido en la vida, nada menos.
Ahora vayamos a los hábitos de los exitosos. Bien, aquí les voy a pedir que a medida que los vaya comentando, por favor, piensen ustedes si lo que voy a decir ustedes lo pueden hacer. Y no dudo que muchos de ustedes puedan hacer casi todo o todo. ¿Qué son los hábitos de los exitosos? Bueno, primero que todo, hacen lo que a los medianos, los que somos mediocres, yo defino mediocre como cualquier persona que no ha hecho o logrado todo lo que podía lograr. Entonces, los exitosos hacen lo que a los medianos no les gusta hacer, aunque sí podrían hacerlo. No les gusta, pero sí podrían. Y para mí una realidad que repito con cierta frecuencia es que entre uno más hace, más puede. Y todos lo sabemos, entre más hacemos algo, mejor lo podemos hacer. Y si es algo malo, pues más lo podemos hacer también. Los exitosos saben exactamente lo que quieren. Tienen metas por lograr permanentemente. Tienen una gran ambición positiva. Aunque aquí debo decir que hay ambiciosos tremendamente negativos, como fue Hitler, que tenía una ambición enorme, negativa. Pero ¿cuánto logró Hitler? Pues sin duda logró muchísimo. Los exitosos confían en sí mismos. Fíjense, nuevamente, fe. La fe es extraordinaria. Los exitosos se tienen fe. Despliegan el poder de su voluntad al máximo. El poder de la voluntad que me ha enseñado Paramahansa Yogananda es increíble. Él dice en una frase, si yo perdiera mi trabajo, obviamente nunca trabajó para nadie excepto para su gran misión, si yo perdiera mi trabajo, sacudiría tan fuertemente a todo el mundo que todos estarían deseosos de darme un trabajo para que dejara de hacer ruido en el mundo. Eso es voluntad. Los exitosos enfrentan sus miedos. Y ya dije que el miedo es fe negativa. Y no hay mejor antídoto para el miedo que encararlo de frente con todas las herramientas y recursos que tengamos. Tienen integridad, que es un rasgo importantísimo del carácter. Se comprometen profundamente, cumplen su palabra, empezando por cumplirse a ellos mismos. Se apasionan, son entusiastas, tienen por consecuencia empuje, garra, una determinación contundente para lograr. Actúan, no están dejando para mañana las cosas y no se detienen. Perseveran, persisten, jamás se dan por vencidos. Sigan tomando nota qué es lo que ustedes pueden hacer o no. Son pacientes, es decir, pueden esperar años para lograr un gran resultado. Alguien de quien escribí en el libro último de Familias Exitosas es sobre Oishiro Honda, que luchó años enfrentando muchísimos tropiezos que nunca vio como tropiezos, sino como oportunidades, hasta crear Honda.
la empresa que más autos ha vendido a los Estados Unidos, además de motocicletas. Comunican poderosamente, o sea, transmiten porque hablan desde su corazón, desde sus vísceras, y por eso es una comunicación poderosa, porque hace que otros sientan lo que ellos sienten. Escuchan con atención total, al grado, y eso lo aprendí de otro de mis grandes maestros, de un filósofo extraordinario también en lingüística, que uno puede escuchar lo que escucha el que habla, aunque él no se dé cuenta de qué cosa está escuchando. Es poderosísimo escuchar con atención total. Son valientes, tienen valor, dudan, por supuesto que dudan, pero por poco tiempo, siguen adelante. Son enfocados, su atención está concentrada, no permiten que se disperse o que se desvíe. Le dan al tiempo el valor que tiene, lo administran bien, su autoestima es elevada. Los errores los ven como magníficos aprendizajes. Son flexibles, ajustan lo que haya que ajustar sobre la marcha, buscan el feedback y también buenos consejeros. Los grandes triunfadores, por ejemplo, en deportes, tienen y están buscando constantemente coaches que les permitan ir más allá. Nunca dejan de aprender. Pagan el precio para realizar sus sueños, tienen actitudes mentales positivas, se autocontrolan, viven en el momento de ahora. En lugar de reaccionar, responden como es apropiado. Estas son cualidades o hábitos de los exitosos. Ahora bien, aquí es donde, bueno, ya empecé a murmurar el cambio que hice esta mañana, que es diferente totalmente a lo que vi ayer y antier, en que pensaba dar 10 sesiones como estas, que decidí que no era apropiado hacerlo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que lo único que estaría logrando en los que se atrevieran a participar o continuar en las sesiones sería más información, más conceptos que no les van a servir, sino para seguir indigestándose con más información inútil. Porque cuánta información hemos recibido, cuántos mensajes ahora, WhatsApp, presentaciones en PowerPoint. Yo he recibido miles que cuando las he visto, leído, digo, qué maravilla, y después se me olvidaron. Y lo mismo me ha pasado con libros, indudablemente. Entonces, a lo que voy, lo que decidí hacer es comentarles no me quité, no apagué el celular. Comentarles, más que preguntarles, los confronto. Los confronto a ustedes con esta pregunta. ¿Cuál es tu gran obstáculo para cristalizar las enormes posibilidades a tu alcance? ¿Cuál es tu gran muralla? Porque no tengo duda que al leer los hábitos de los exitosos, se dieron cuenta que todo o casi todo lo pueden hacer. Es decir, que pueden ser exitosos, podrían ser exitosos. Pero ¿cuál es ese gran obstáculo?
que les ha impedido irse, ya no digamos a la estratosfera, irse a la cúspide de donde podrían llegar. Habló Federico, háblale por el otro teléfono. Perdón, es un mensaje. Bien, entonces, si alguien quiere escribir, sería muy bueno. Puede escribirme a mí para que no se vea su nombre. Pero, ¿cuál es el gran obstáculo que pueden pensar que ha sido para ustedes? Aquí veo algo el tiempo, ok, puede ser un obstáculo, ok. Es bueno saberlo, es bueno confrontarnos. Miedo, por supuesto, miedo es una enfermedad, un problema que hemos enfrentado todos, pero siempre hay, como ya dije, es fe negativa. El orgullo también, por supuesto, que es una muralla. Es muy interesante. La verdad que vale la pena reflexionar eso. La falta de repetición, por supuesto, porque si vemos algo así extraordinariamente importante, pero ya no regresamos a él, se olvidó. Se olvidó, es una cosa importantísima. La falta de repetición es una ley, hay que cumplirla. Y bueno, para no robarles más tiempo, les puedo decir, esto lo saqué esta mañana, ya saben quién está en esta fotografía, la famosísima, porque lo es, Oprah Winfrey. Y en esta fotografía, Oprah, que por cierto es una mujer que tiene una etapa inicial terrible, es una mujer, por supuesto, de una familia muy pobre, fue violada, pasó las de Caín, hoy es una supermillonaria con su propia estación de televisión, bueno, extraordinaria, y aquí está junto a mi maestro Anthony Robbins, caminando sobre brasas al rojo vivo, como yo hice. Y aquí este comentario que es útil, aquí un comentario, dice no ser constante, por supuesto. Dice, la forma más rápida para el éxito es encontrar un coach, un mentor o alguien que sea un modelo que te permita, que te ayude a lograr tu meta más rápido o mucho más rápido. La mayoría de la gente no tiene un coach de vida. Es una trampa que la mayoría, en que cae la mayoría y que los detiene para tener éxito masivo en su vida. Bueno, yo que veo, y miren, como les dije en un principio, me consta a mí en lo personal, pero también lo he visto en personas muy, muy, muy exitosas con las que he tenido el privilegio de colaborar. A uno de ellos lo observé, específicamente lo observé durante 28 años y vi cómo se fue transformando de un tamaño normal a un verdadero gigante extraordinario. Y bueno, lo que sé es que, ya lo dije, los muy exitosos, Michael Jordan, el mejor basquetbolista del mundo, o Tiger Woods, el mejor en su momento golfista, los grandes tenistas. La pregunta es, ¿necesitan quien les enseñe? No. Y sin embargo, ellos tienen coaches para rendir cuentas a alguien. En el caso de las empresas en las que he colaborado muchos años y he dado la materia de empowerment en la maestría en liderazgo a 10 generaciones, hablo justamente de que el gran liderazgo
es quitar a los hijos o a los colaboradores las cadenas para que desplieguen todo lo que pueden dar. Por eso es tan importante tener gente que nos ayude a crecer. Por nuestra propia cuenta, me recontraconsta, no avanzamos. La verdad, y esto es el hecho, la mayoría prefiere hacerlo todo solito. Y al hacerlo, sigue en el mismo círculo vicioso. Postergan lo que deben hacer. Como digo, en cuanto a autodisciplina, todos sabemos muy bien cómo debemos comportarnos en cualquier situación crítica o importante, y también sabemos qué es lo que debemos hacer, pero nos hacemos bueyes. Entonces, cuando uno no tiene a quien rendirle cuentas, sigue postergando lo que debe hacer, sigue limitándose a sí mismo, manteniendo sus creencias negativas, gastando más tiempo del que hace falta para lograr resultados y siguiendo caminos muy complicados en lugar de usar un GPS. GPS puede ser el mentor, el maestro. Sabemos siempre lo que tenemos que hacer, pero no hacemos lo que sabemos. Es otra vez, nos hacemos. Y hay cuestiones que ignoramos y podemos, por esa ignorancia, llegar a viejos sin aprenderlas. Un amigo que está presente en esta sesión, conversando, ambos somos coaches, y él comentábamos que es importante jugar el doble papel de coach y de mentor. Y él dijo, y lo puse en un mensaje como frase célebre, dice, si no se los enseñas, les va a tomar 3 generaciones aprenderlas. Y es cierto. Por eso es importante tener buenos maestros. En fin, ya les platiqué lo que encontré, lo que esta mañana había surgido durante mi sueño. No hacer las sesiones siguientes porque no les servirían a la mayoría que asistiera a las pláticas, sino para agregar más conceptos. Y bueno, es una realidad. Les agradezco muchísimo el haber estado en esta sesión. Esta grabación que voy en un momento a convertir, se las voy a mandar, así que les pido que por favor me envíen su correo electrónico. Ahí está el mío, manuel.superémonos@gmail, para a más tardar pasado mañana enviarles la grabación en formato MP3. Abro sus micrófonos si alguien quiere hacer algún comentario. En este momento los estoy abriendo. ¿Escuchaste las otras? Una, la del sábado. Sí, ayer no, porque estaba trabajando, sí. Ok, todos estamos escuchando ahorita porque abrí todos los micrófonos, así que si alguien quiere hacer un comentario, perfecto. De lo contrario, les mando un abrazo con agradecimiento por haber participado en esta sesión. Hola, Manuel. Adelante. Ok, mi nombre es Viridiana. Manuel, es la primera vez que te escucho. Ajá. Y la verdad me encantó seguí las 3 presentaciones, sábado, domingo y lunes. ¿Tuviste la diferencia? Sí, claro. O sea, yo la verdad pensé que iba a ser lo mismo, pero
algo en mí decía, no, 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 a ver, a lo mejor es diferente. Entonces como que me fue atrapando y me gustó mucho. Y de verdad que hoy que regresé al trabajo, pues me sentí diferente, la verdad. Yo quisiera seguir a lo mejor escuchándote, siguiéndote. No sé cómo puede ser. Bueno, hay varias maneras. Para empezar, he mandado 835 semanas un artículo, o sea que son muchos años, y de un año para acá mando una reflexión de 2 renglones de lunes a viernes. Con mucho gusto te incorporo a la lista de quienes la reciben y podemos estar en comunicación. Perfecto. Solamente sería con mi correo. En tu correo inicialmente, Okay. bueno, eventualmente también hago otras cosas como ser coach, mentor, como ya mencioné. Ok, perfecto. Gracias Bueno. por aplicar la ley de repetición, Viridiana. No, gracias a ti, de verdad. Al contrario, que la pases Okay. muy bien. Igualmente. Gracias, adiós. Hasta luego. Pues otra vez, muchísimas gracias a todos y ya prometí, enviaré la grabación de esta charla a más tardar pasado mañana. Muchas gracias. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, que la pasen muy bien todos. Igualmente, gracias.